día de ayer estuvimos viendo un poco sobre la parte de circuitos lógicos, ¿no? Habíamos visto, repasando un poco, un circuito lógico constaba más que todo, vamos a decir, de tres cosas, donde en una de ellas debíamos producir, vamos a decir, una energía, el cual queremos hacer pasar, dice, por diversos interruptores hacia un punto B donde existe una lámpara, ¿no? Entonces veíamos de esa manera si realmente la lámpara se encendía o no se encendía de acuerdo a los interruptores que teníamos en medio de la fuente y la lámpara. Entonces esto hacía con que tengamos diversos valores de verdad para cada uno de los interruptores, ya sea cuando estén cerrados o estén abiertos. A esos interruptores se los hace también como se los denota como si fueran proposiciones, el cual hemos verificado de que toda vez que yo tengo un circuito lógico con dos interruptores y en serie, decimos que este circuito en serie es semejante a una conjunción de proposiciones. En cambio, si yo tenía dos circuitos en paralelo, también dice un circuito en paralelo, dice que era equivalente a una disyunción de proposiciones, ¿no? P o Q y P y Q, en caso de que tengamos un circuito en serie. Entonces también vimos cómo formar sus circuitos lógicos de las diferentes proposiciones compuestas que ya hemos tenido, como hacer una implicación, una disyunción excluyente o también una bicondicional. Entonces, con todo esto, bien podemos tener, dice, proposiciones o fórmulas proposicionales más complejas que uno desea. O nosotros podríamos, dice también, crear un circuito lógico con mucho más complejidad, ¿no? Para luego, nuevamente, aplicar leyes lógicas y también poderlas simplificar a ese circuito lógico, ¿sí? ¿No va a compartir la pantalla? Todavía no estoy recordando lo que hemos hecho el día de ayer, ¿no? Entonces, eso era lo que habíamos visto entonces el día de ayer, ¿listo? Ahora vamos a ver a esos circuitos lógicos, cómo podemos crear circuitos lógicos, cómo simplificarlo y hallar un circuito óptimo, vamos a decir, y viceversa, ¿no? Teniendo una fórmula proposicional, nosotros podemos entonces tanto crear al circuito lógico como también a través de un circuito lógico crear, vamos a decir, a sus fórmulas proposicionales. Veamos entonces ese tipo de ejemplos. Vamos a ver, por decir, nos dice, a ver, escribir la proposición correspondiente al siguiente circuito y simplificar. Escriban entonces, dice, escribir la proposición correspondiente al siguiente circuito y simplificar. Entonces, en este caso nos dan un circuito de la siguiente manera, ¿no? Y necesitamos simplificar, dice, hallar su proposición compuesta o su fórmula proposicional y luego simplificar para poder determinar, dice, a su circuito óptimo, vamos a decir así. Si yo tengo este circuito, dadas las proporciones Q, no P, Q, la negación de L, la negación de P. Entonces, ¿qué debemos observar en este circuito? Lo primero que debemos observar es ir de
izquierda-derecha siempre, ¿no? De izquierda-derecha. ¿Cómo se comportan los diferentes circuitos o las diferentes proporciones que se tienen? Por ejemplo, en este caso tengo a una proposición Q, ¿no? Una proposición Q que está en serie con todo este circuito. ¿Listo? Con todo el circuito. Y dentro de ese circuito, bien podemos indicar también a otros circuitos, subcircuitos, como ser este circuito y este otro. Y ambos están en paralelo, ¿no? Aquí tengo un circuito en serie, aquí tengo otro circuito en serie, y ambos circuitos en serie están en paralelo. Entonces, lo que tendría que hacer para poder encontrar a su fórmula proposicional, o vamos a decir a su proposición correspondiente, vendría a ser igual a ¿qué? A la proposición Q unido, ¿no? Está en serie con todo esto, entonces va a estar unido por la conjunción a un corchete, ¿no? Un corchete donde voy a tener a una proposición, a un circuito en serie, en un paréntesis, que vendría a ser dado por no P, y Q. Este paréntesis también está en serie con, está en paralelo con este otro circuito. Entonces, como está en paralelo, tendríamos a la disyunción y tendríamos a la negación de R y la negación de P. Así estaría formada mi proposición compuesta de ese circuito, la cual me dicen, debo simplificar, debo hallar a su circuito óptimo, en otras palabras, ¿no? A su circuito óptimo. Entonces hago uso de las leyes lógicas para poder simplificar a esta proposición compuesta. A ver, ¿qué podríamos hacer ahí? Para poder simplificar. A ver, analizando lo que está dentro del corchete, tengo dos paréntesis unidos por la disyunción, y en cada paréntesis tengo conjunción. No P, Q, no R, no P. ¿Qué tengo en común? A no P, ¿no? A no P. Entonces, yo puedo hacer una distributiva inversa, ¿no? Toda vez que yo tengo dos paréntesis donde tengo la conjunción, o podría ser disyunción, pero en función de otro colectivo lógico, entonces puedo hacer una distribución inversa. Entonces, para eso yo puedo colocar también a Q y, vamos a decir, voy a hacer pasos para que ustedes vean, no P y Q, unido por la disyunción a no P y no R. No R. He hecho solamente la conmutativa, ¿no? Ley conmutativa. He cambiado de posición nada más para que ustedes vean. Y de esa manera podríamos entonces decir Q y tengo este colectivo lógico, esa proporción idéntica, tengo en el paréntesis conjunción y uniendo a los paréntesis la disyunción. Entonces va a salir como no P unido por la conjunción a la proporción Q, o no P, no R, la negación de R. De esa manera, a través de la ley de distribución inversa. ¿Sí? Distribución inversa. Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Qué más puedo hacer aquí? A ver. Tengo Q, tengo conjunción, tengo Q o no R. ¿Qué puedo hacer ahí? Jóvenes, ¿alguien me va a dar una idea? A ver. ¿Ah? ¿Qué puedo hacer?
Jóvenes, ¿qué puedo hacer? Como tengo conjunción no puedo hacer una distributiva, ¿no? Cuando tengo el mismo conectivo, solo puedo hacer una asociativa. Entonces voy a asociar esta proposición con un OP, o voy a asociar esta proposición con el paréntesis Q o no R. Mucho más me resulta, entonces, ya que tengo a la misma proposición, ¿no? Entonces tengo que hacer una asociativa con el paréntesis. Entonces voy a tener a Q y voy a tener paréntesis Q o no R, ¿no? Esto voy a asociar a través de un corchete y voy a tener a la negación de P. Ley asociativa. Ley asociativa, ¿no? Ahora tengo una conjunción, disyunción, tengo una proposición y dentro del paréntesis también tengo a la misma proposición. Y todo eso es la proposición Q, unido por la conjunción a la negación de P. Y esta había sido la última operación que se realiza. Por tanto, dice que todo este circuito había sido equivalente a un circuito lógico en serie, dado la proposición Q y la proposición no P. ¿Qué quiere decir? Que hemos encontrado un circuito lógico simplificado de tal manera que si yo coloco verdadero a la proposición Q y verdadero a la proposición no P, va a existir el flujo de corriente de un punto a un punto B, o al punto que nosotros queramos. O sea que, en otras palabras, este circuito lógico, ¿no?, funciona, dice, cuando Q es verdadero y cuando no P es verdadero. A ver, vamos a ver. ¿Cómo voy a conseguir pasar consciente de este punto a este otro punto? Cuando Q es verdadero, entonces es cerrado, y no P es verdadero, dice, entonces también cerrado, ya sabes que Q es cerrado, entonces pasa la corriente. Por este otro lado, no voy a poder hacer pasar corriente, porque no sé qué valor de verdad tiene no R. Puede ser falso, ¿no? O puede ser verdadero también. Pero aquí tengo en función de no P también, pero no sería aconsejable. Tendríamos una interrogante aquí para poder hacer pasar corriente por la parte de abajo. Pero sí, por arriba, claramente puedo observar, y entonces este circuito dice que es equivalente a un circuito en serie que va a ser dado por la proposición Q y no P. No sé si me han entendido, jóvenes. ¿Alguna pregunta tal vez que no hayan entendido ustedes? ¿Jóvenes? ¿Se entendió? Muy bien, entonces la forma de optar, dice toda vez que tengo un circuito lógico, ¿no?, poder transformar ese circuito lógico a una fórmula proposicional, y a través de leyes de lógicas podemos simplificar esa proposición compuesta y de esa manera encontrar a su circuito óptimo o el circuito simplificado que nosotros estamos llamando. A ver, el otro, vamos a ver, la otra forma. Entonces, ¿qué decíamos? Si yo tengo una proposición compuesta, yo puedo formar su circuito lógico. Vamos a ver, vamos a decir lo siguiente.
Decimos, listo, dice construir el circuito lógico. Construir el circuito lógico que se presenta a la siguiente proposición compuesta. Que representa a la siguiente proposición compuesta. Voy a escribir a la proposición. Y voy a escribir lo siguiente. Entre llaves voy a tener corchete, la negación de R, unido por la conjunción a un paréntesis donde tengo a P o Q, todo cerrado el corchete, o vamos a tener abierto un corchete, no P o R, y no Q o no R, Cierro corchete, cierro llave, y dice corchete no P, o Q o R, Q y R. A ver, voy a ver si he copiado correctamente la negación de R y P o Q, o no P o R, y no P, no Q o no R, corchete, cerro, conjunción, no P o Q y R. Ya. Dice aquí, me pide construir un circuito lógico a través de esa proposición. Lo que debo observar en este caso viene a ser, dice, que toda esa proposición compuesta esté formada solamente a través de la conjunción y la disyunción. Si hubiéramos tenido ahí en función de una implicación o en función de una bicondicional o una disyunción excluyente, habría que, vamos a decir, las leyes, las diferentes leyes o las diferentes definiciones para convertirla en una proposición solamente a través de la disyunción y la conjunción. Solamente así puedo construir su circuito lógico. Si no, no la voy a poder construir. ¿Listo? Entonces aquí he observado de que claramente todo está en función de una disyunción y una conjunción. Entonces yo puedo, dice, construir a ese circuito lógico de la siguiente proposición. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primeramente voy a verificar, tengo que ver quiénes están entre llaves, quiénes están entre corchetes y quiénes están entre paréntesis. Eso es lo que tengo que diferenciar, ¿no? Cada uno de los circuitos. Por ejemplo, aquí tengo una llave que consta de dos corchetes. Ambos corchetes están unidos por la disyunción y eso quiere decir que ambos corchetes están en paralelo. Y dentro de esos corchetes podemos observar que tenemos a una serie un circuito en serie y un paréntesis que también está en paralelo. Entonces, primeramente, describiendo esta parte, este primer corchete va a ser dado por ¿quién? Dice, la negación de R está en serie con este paréntesis y este paréntesis está en paralelo, ¿no? Está en paralelo con la negación de R. Negación de R, tengo a P y tengo a Q. Eso vendría a ser el primer corchete.
Como este primer corchete está en paralelo con este otro corchete, entonces significa que voy a tener aquí, ¿no?, otro circuito que va a estar descrito por todo este corchete. Y en ese corchete yo tengo dos paréntesis que están unidos, ¿no? Ambos paréntesis están en serie, ¿no? En serie, pero cada paréntesis está en paralelo. Entonces voy a tener que optar a lo siguiente, ¿no? Voy a tener en paralelo el primer paréntesis, que sería dado por la negación de P y R, o R, ¿no? El primer paréntesis. Ese está en serie con este otro paréntesis, entonces tiene que estar en serie y el paréntesis está en paralelo. Nuevamente entonces tendré a esta forma de circuito que está en paralelo y tendríamos a no Q y no R. Y todo eso dice que está en paralelo con el otro corchete anterior. Luego, entonces tengo aquí, y todo eso, dice, todo ese circuito que está en llaves, ¿no? Está, dice, en serie con este corchete. Está en serie con ese corchete. Y ese corchete, ¿qué vamos a tener en ese corchete? Tengo a la negación de P, ¿no? Negación de P, que va a estar también nuevamente en paralelo con este circuito, con lo que está en el paréntesis. Entonces no sería esa la situación. Si está en paralelo, vamos a tener que colocar en paralelo también de la siguiente manera. Y aquí tendríamos a la proposición no P, y abajo que está en paralelo, dicen, con un circuito en serie que va a ser dado de la siguiente manera, ¿no? Un circuito en serie de esta manera, dando por Q y R, o R. Y luego tendríamos a esa forma. Y esa sería la representación de esa proporción compuesta, ¿no? De esa proporción compuesta a través de ese circuito lógico que acabo de describir. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, de esa manera debemos reconocer, vamos a decir, cada uno de los circuitos, ya sea en paralelo o en serie, y siempre haciendo uso de sus paréntesis o sus corchetes o sus llaves que tiene en por medio, ¿no? Y si yo les digo simplifiquen ese circuito, será equivalente a ¿qué podría ser equivalente a ese circuito? A ver, traten de simplificar la proporción compuesta que se les haya dado, a ver a qué llegan. Si yo les digo simplifiquen ese circuito, a ver, utilizan las leyes lógicas en la proporción compuesta y simplifica. A ver, ¿cuál vendría a ser su circuito óptimo de ese circuito dado? 3 minutos, jóvenes, a ver. ¿O no se puede simplificar más? A ver, vean.
¿Cómo es, joven? ¿Se puede o no se puede? Parece que no se puede adelantar mucho, mucha cosa, ¿no? ¿Por qué no se va a poder adelantar mucha cosa? Porque por lo siguiente, si observan ustedes un poquito el circuito lógico, siempre existe una contradicción, ¿no? No va a ser fácil hacer pasar, vamos a decir, la corriente de este punto al punto, a este punto. No va a ser fácil porque va a existir siempre una contradicción. Por ejemplo, si yo hago que no R fuera verdad, cerrado aquí, y también P fuera cerrado, vamos a decir, entonces el flujo de corriente pasaría por aquí, ¿no? Vendría aquí, y tendríamos a esta proporción. Si P era, si es verdadero, estoy diciendo, entonces no P tiene que ser falso. Entonces no va a poder pasar corriente
fácilmente a través de ese circuito podríamos indicar. Entonces también si R fuera verdad y Q también verdadero, ¿no? Entonces aquí pasaría Q verdadero y aquí dependería ya también del valor de R, ¿no? El verdadero de R, que bien podría ser verdadero o falso. Entonces existe también una pequeña, vamos a decir, interrupción que no vaya a poder pasar corriente de este punto a un punto, de un punto A a un punto B. Si voy por abajo, no P verdadero, pasa. Aquí tengo ahora no Q y no R, ¿no? Si esto fuera verdad, una de ellas pasaría la corriente y aquí, entonces, como esto fuera verdad, aquí Q va a ser falso, por tanto va a estar abierto y no va a poder pasar corriente también de este punto al otro punto. Entonces, todo va a depender de no R, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir si no R es verdadero, aquí R va a ser falso, ya no va a haber pasaje de corriente, ¿no? Entonces, dependería mucho de R, de P y de Q. Todos, si los tres fueran verdaderos, vamos a decir, P verdadero, tendría pasaje de corriente, y R verdadero, aquí ya también no R, P o no P, ¿no? Existen contradicciones y no va a ser fácil de hacer pasar corriente de un punto A a un punto B. Va a ser difícil hacer pasar corriente, ¿no? Solamente, a ver, en el caso de que no P y no Q sean verdaderos, pasaría la corriente por aquí y aquí, pero ya allá no P sería verdadero, correcto, pasaría allá. Siempre y cuando no P y no Q sean verdaderos. Solo así podríamos hacer pasar corriente, dice, a través de esta vía, ¿no? Aquí pasa, verdadero, estamos diciendo, y no P pasa, entonces pasa la corriente por ese circuito. Y no pasaría igual en no R, en Q y en no P. ¿Con cuánto? En no R, con Q. No R. No, arriba. No R y Q. Con no R. No R verdadero. Ah. Q verdadero. Y NP ¿Qué va a pasar? verdadero. Y aquí ya tiene pero la contradicción. R, ahí ya va a ser falso. Entonces, por no P, también puede ser verdadero o falso, ¿no? No voy a poder hacer pasar corriente. Si me estás diciendo que no eres verdadero, Q verdadero, cerrado, voy a venir aquí. Entonces Q es contradicción de esto, ¿no? Está verdadero y esta no R, y R tiene uno de ellos tiene que ser abierto, porque uno es negación y el otro es verdadero, ¿no? Si uno es falso, el otro es verdadero. Entonces tendremos que incluir siempre a P, aquí, este también, entre si este es cerrado, este va a ser abierto. Y si este es abierto, este va a ser cerrado, ¿no? Ahí podría una contradicción. El único por donde podría pasar sería cuando no P sea verdadero y no Q sea verdadero. Entonces habría la pasaje de corriente por aquí y pasa la corriente. Esa sería la última opción. A ver, no P y no R, dices. También para no P y no R, verdadero. No P verdadero, también podría pasar por este lado, ¿no? Aquí, y pasa. Entonces, habría que determinar, o sea que su circuito óptimo dice que puede ser no P y no Q verdaderos, o también no R y ¿qué más dijimos? No P y no R también verdadero, ¿no?
Ya ver, entonces deberíamos simplificar, dice esa proporción compuesta, más o menos de esa manera. A ver, vamos a ver la simplificación ahora. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer? A ver. Aquí yo puedo desglosar y puedo colocar esto que está entre llaves. Voy a decir que va a ser colocado como si fuera a la negación de R y P, paréntesis, una distributiva voy a hacer, o la negación de R y Q. Corchete, o voy a poner aquí la negación de P o R y aquí negación o R son todos diferentes, entonces voy a mantener a negación a través de la conjunción, la negación de Q o no negación de R. A ver, analizando esos que están entre llaves. Y vamos a tener el otro corchete. A ver, aquí, ¿qué podemos hacer? A ver, tengo negación de P o R. Entonces yo puedo, por ejemplo, yo podría negar a esta proposición y tener lo siguiente. La negación dice, vamos a poner entonces corchete, la negación de R o no P. Puedo sacar la negación, tengo esto, o negación de R y Q. Todo eso a través de la disyunción a todo este corchete, ¿no? Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo aquí la misma proposición, pero es la negación. Negación de P o R. Y la negación de Q o no R. Así tendría. Ahora, entonces yo puedo, dice, tengo disyunción, tengo conjunción ahí. O sea, tengo un corchete, disyunción, conjunción. Puedo hacer una distributiva de todo esto con estos dos. ¿Sí? Entonces voy a hacer eso. Y voy a tener entonces entre llaves a la negación de R o no P, o negación de R y Q, ¿no? Unido por la disyunción, dice, a este paréntesis, que va a ser no P o R. Y tengo aquí todo unido por la conjunción a otra llave de toda esta proposición, que sería nuevamente la negación de R o no P, unido por la disyunción a la negación de R y Q, todo unido a través de la disyunción a esta segunda proposición, que viene a ser la negación de Q o negación de R. Así sería, ¿no? Estamos trabajando aquí todavía. Luego, aquí tengo un paréntesis, ¿no? Que está dado por no P o R. Aquí también tengo su negación de este paréntesis. Su negación está aquí. Y tengo disyunción. Entonces puedo hacer no puedo hacer una destructiva, no puedo aplicar la ley de absorción, pero sí puedo hacer una asociativa, ¿no? Porque tengo el mismo conectivo lógico. Entonces, ¿qué habíamos dicho? P o no P, ¿a qué es equivalente? P o no P, ¿a qué es equivalente? Haciendo de cuenta que cada una de las proporciones es una proporción cualquiera, ¿no? Unido P o no P, esto es una verdad, ¿no? Es una verdad. O sea, estos dos que estoy subrayando es una verdad. Una verdad unido por la disyunción a una proposición
la negación de R y Q, ¿no? ¿Qué me va a dar? Una verdad unido por la disyunción a una proposición es una falsedad o es la proposición. A ver, verdad o una proposición es la verdad, ¿sí? Proposición o una verdad es la verdad. Entonces, todo esto ha sido una verdad, unido por la conjunción a una segunda proposición, ¿no? Esto yo considero como si fuera una proposición. Verdad y una proposición, ¿qué viene a ser? A ver, vamos a ver nuevamente, verdad y una proposición es la proposición, o sea, tendría directamente a todo esto solamente. ¿Listo? Entonces voy a mostrar, voy a colocar aquí directamente lo que resta. Entonces, me resta solamente esta parte de las llaves, que va a ser, voy a colocar aquí entre corchete a la negación de R o no P, unido por la disyunción a no R y Q. Todo eso entre corchete o dice a la negación de Q o negación de R. Y esto entre llaves. Y todo lo que me restaba aquí, y vamos a poner entonces a la negación de P unido por la disyunción a Q y R. Así tendríamos, eso me sobraría, ¿no? Ahora, aquí cómo trabajamos, a ver, ¿qué trabajamos? A ver, tengo conjunción, disyunción, no Q o R, puede hacer nada, R o no P. Esto también yo puedo colocarlo como si fuera, por ejemplo, esto yo lo coloco como si fuera la negación de Q y R, ¿no? Aquí Q y R ya tengo aquí, ¿no? Y tengo aquí también Q y R. Como tengo disyunción, conjunción, disyunción, entonces voy a tener que hacer otra vez otra distributiva, que va a ser todo esto, con todo el corchete, o esto con esto, ¿no? ¿Sí o no? Tendríamos, a ver, vamos a intentar hacer, y tenemos a este corchete que está dado por la negación de R o no P, unido por la disyunción a no R y Q. Todo eso unido por la conjunción a esta proposición, ¿no? Que tendría que, este paréntesis, que es el no P o Q y R. Todo eso llaves unido por la disyunción a otra llave que va a ser dado de esto con esto, que sería dado por no Q o no R, unido por la conjunción al corchete de no P o Q y R. Así sería, ¿no? Y eso también sería llave. Ahora vamos a ver ahí. ¿Qué tenemos? No P o no Q. No P y no Q. No tengo no P o R. No P o R. No P o R. Esto yo lo puedo colocar como no P o Q y no P o R. ¿Sí? Todo eso yo puedo colocarlo así. Tengo conjunción, disyunción. Entonces, no P
o no R. No P o R tengo aquí. QR no tengo nada. Entonces tendríamos que asociar esto con una conjunción disyunción. Tendríamos que nuevamente hacer una distributiva en esta parte. Vamos a ver si sale lo que estuvimos queriendo determinar. Voy a hacer una asociativa de esta conjunción con esta disyunción. Entonces voy a tener a todo esto con esto, y voy a tener la negación de R o no P unido por la conjunción, ¿no? A todo este corchete que voy a hacer de no P o Q unido por la conjunción a no P o R. Y dice O, nuevamente, tendríamos aquí llaves, tendríamos a esta proporción con esta, ¿no? De la negación de R y Q unido por la conjunción a un corchete donde vamos a tener a no P o Q unido por la conjunción a no P o R. No P o R. Solamente hemos hecho esta. Aquí tendríamos todo eso entre llaves, vamos a decir así. He distribuido esto en esta, ¿no? Y aquí, ¿qué tenemos ahora? No P o no R o no P. R o no P. No P, no P. No P o Q. Aquí no tendríamos nada. No R o Q. No R o Q y Q. Aquí lo único que tendríamos que ganar, aquí sería la negación de P y no R, ¿no? Aquí tengo una proposición, no R y P, no R y P. Pucha, no, tampoco no va a dar. No R y Q es el otro, uno no es no R y P. R o no P. En esta sí, aquí no. Aquí esta con esta son iguales. Tengo su negación. Ambos son conjunciones. No P y no Q es una falsedad, ¿no? Entre esos dos vienen a ser una falsedad porque están unidos por la conjunción. No P y no Q es una falsedad. Unido por este paréntesis, no P o Q. Entonces, falso y una proposición, ¿a qué es equivalente? Una falsedad y una proposición es una falsedad. Una falsedad unido por la disyunción a una proposición. Una falsedad unido a la proposición es la proposición. Otra vez tendríamos a todo esto. Creo que no vamos a poder simplificar. No P, allá a ver. Aquí podríamos, en este otro corchete que se estaba, bien podemos esto colocar como Q y R, ¿no? Q y R. Entonces tengo una negación, conjunción, disyunción. Entonces tengo negación, su negación está dentro. Todo esto vendría a ser dado de ser por la negación de Q y R unido por la conjunción a no P. Unido por la conjunción a la siguiente proporción, no P. Y esto, ¿a qué sería? No P y Q y no R.
A ver, la negación de Q y R. P, no Q y no P, tendríamos no P y R. Esta es una falsedad, hemos dicho, entonces nos quedaría esta parte, no vacía, ¿no ven? Esta parte como una proposición. Y esta comienza a ver negación de Q y R. Negación de R y Q. A ver. Negación de P y no R. Negación de P y no R. No tengo P y Q. No Q o no R. No Q y R. A ver. Tengo conjunción. Podemos hacer una asociativa aquí. Y haciendo asociativa, podríamos asociar, a ver, entre quiénes. Esto también sería no P o R. Si asocio esto, tendríamos, aquí tendríamos, yo asociaría esto con esto. A través de la conjunción tendríamos a no P o Q y R. Q y R. Eso, no P o Q y R. Ya podemos indicar no P. A ver, Q y R. Tendríamos Q y R. No R y Q. Aquí tengo, en resumen, esto tendría que ser, dice, a la negación de R y Q, ¿no? Esto que sería, y esto que podríamos colocarlo de esta manera, que tendría que ser a la negación de P, O, Q y R. Todo eso, ya ves, esto ya estaría ya está en el otro lado, unido por la conjunción a la negación de Q y R y no P. Así que eso es lo que se estaría en realidad. Que sería lo último que tendríamos y eso sería, a ver, equivalente a qué, a ver. Analizando conjunción puede hacer una asociativa, ¿ya? Con esto te puedo hacer una asociativa de este con esto o de esto con esto, ¿no? Tengo no P, allá tengo conjunción, aquí tengo disjunción. Q o R, Q y R, y aquí tengo Q y R, la negación. Entonces, haciendo una asociativa,
yo podría tener a lo siguiente, a ver, vamos a ver, parece que va a salir y vamos a tener a la negación de R y Q, corchete, y vamos a tener, dice, voy a poner llaves aquí y voy a tener a no P, O, Q y R, unido por la, también esto, por la conjunción a todo esto, no P y la negación de Q y R. Así podríamos tener, ¿no? Ambos. En una tengo conjunción Q y R. Esta es la negación de Q y R. Me he olvidado poner paréntesis, ¿no? La negación de Q y R. Aquí tengo su Q y R, aquí tengo su negación. Tengo no P, no P. Entonces, a través de esto yo puedo hacer disyunción, conjunción. Entonces, otra vez tendríamos que hacer una distributiva. Aquí tendríamos, de esto tendríamos a la negación de R y Q unido por la conjunción a llaves, vamos a decir, que tendría a esta parte de la negación de P, O, Q y R unido por la conjunción a no P. Todo eso a la conjunción de no P. Y eso unido por la disyunción ¿a quién? A Q y R unido por la conjunción a todo esto que sería también la negación de P y la negación de Q y R. Esto sería esto con todo esto, entonces sería esto también de esta manera, ¿no? Estoy distribuyendo esto, esta no P, ¿no? Con todo esto. No P o Q, Q y R. Lo he hecho al revés. Esto con esto y esto con esto tiene que ser. Entonces aquí está mal, ¿no? Tendríamos a la negación de P, O, Q y R unido por la conjunción a la negación de Q y R. Eso sería. Así sería, ¿no? Entonces aquí no P, disyunción, conjunción, no P y P. Entonces esto no P. Todo eso viene a ser a través de la ley de absorción, viene a ser no P. Tengo la misma proposición, conjunción, disyunción, tengo la misma proposición dentro del corchete, no P. Aquí también tengo Q y R, su negación está aquí y su negación está dentro del corchete, conjunción, disyunción. Todo esto va a ser igual a la negación de Q y R unido por la conjunción a no P. Eso va a ser directamente todo esto también. Entonces, a ver, todo eso entre llaves, vamos a decir, todo unido por la conjunción a esta proporción que tenemos no R y no Q. Todo eso sería. Ahora, esto es disyunción, por si acaso. Tengo disyunción, conjunción, tengo no P
y dentro del corchetes también tengo A no P. Entonces todo eso también viene a ser A no P, unido por la conjunción A no R y no Q. Está, ahí está. Esto es lo que queríamos realmente. Dice toda vez que la proposición tengo conjunción, conjunción, esto viene a ser un circuito en serie de esta manera. Aquí. Vamos a tener a no R, no Q y no P. Solamente cuando estos tres sean verdaderos, voy a poderse pasar corriente del punto A al punto B en el circuito lógico que teníamos anteriormente. Y está claro, eso sí, da ese circuito. Si ustedes pueden observar, va a existir el pasaje. Toda vez que no R, no Q y no P es verdadero, ¿no? Si estamos cerrados en ese punto, con seguridad voy a hacer pasar corriente de ese punto A al punto B. Y aquí tenemos no R y no Q y no P, ¿no? O podría asociar de dos en dos, ¿no? Toda vez que esto sea verdad, va a depender del valor de P, ¿no? O puedo asociar también entre no Q y no P, que también porque tienen el mismo conectivo lógico. ¿Listo? Entonces, es bastante, tienen que saber para esto, vamos a decir, las leyes lógicas, cuándo tienen que aplicar, ¿no? Tienen que conocer bien las leyes lógicas para poder desarrollar de esa manera, jóvenes. ¿Listo? Uy. Sé que les es complicado, pero ha salido la respuesta. No R y no Q y no P. Tiene que ser un circuito en serie para que exista el flujo de corriente de un punto al otro punto. Entonces es la forma de utilizar, vamos a decir, los circuitos lógicos a través de la lógica, ¿ya? Para construir circuitos o a través de las proporciones, a través de un circuito construir su proporción compuesta, ¿no? Y simplificar siempre a través de las leyes lógicas que habíamos enunciado anteriormente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Hay preguntas? Pero es muy largo. Sí, es bastante largo. A ver si se nos ha hecho, ¿no? Por eso solamente la parte práctica es fundamental para que ustedes puedan dominar esas leyes lógicas y saber salir de un paso al otro paso, ¿no? Y saber ver más que todo cuándo tengo que utilizar una determinada ley, ¿no? Es importante. Pero sí, conociendo uno puede sacar lo que uno desea. ¿Listo? Bueno, eso sería entonces en cuanto a los circuitos. Ahora estamos a 40, tenemos 5 minutos. Dictaré, lo dejamos para la próxima clase, inferencia lógica. Quería ver razonamientos. Yo creo que lo vamos a dejar, no sé, para la próxima, para mañana. Inferencia lógica. Para luego, ese es el último tema también de esta parte de lógica. Para luego pasar a conjuntos. Bueno, lo vamos a dejar para mañana, porque si no vamos a quedar, ya estamos en 41. Tengo clase enseguida, no voy a poder cubrir con la próxima clase. ¿Algún comentario, jóvenes? No, en que todo bien.
Muy bien, entonces nos veríamos el día de mañana, jóvenes. Nuestra última clase de la semana. Nos vemos entonces el día de mañana. Traten de practicar siempre la lista de ejercicios que se les ha dado a un inicio. Tenemos de la parte de lógica, conjuntos de relaciones y funciones también ejercicios. Vayan resolviendo, jóvenes. Hasta luego, Insha.